buenas noches con todos. Es un grato honor para mí, para César, estar acá sentado representando a la Cámara Inmobiliaria Cusqueña. En esta oportunidad estamos dando inicio a lo que es con los podcasts en vivo con público abierto. Esta temática no se ha visto anteriormente en la ciudad de Cusco. Ya hicieron esta temática en Lima y fue todo un éxito. Igual nosotros queremos con la Cámara poder pues otorgar mucho valor a todos los asistentes y de que netamente saquemos todo el know-how a todos nuestros invitados. Sin más preámbulos, les doy el paso a Cecitar para que pueda hacer la invitación al invitado que tenemos de honor el día de hoy. ¿Cómo están? Gracias por venir, agradezco mucho su tiempo, agradecemos mucho su tiempo. Como bien menciona Israel, esto se ha pensado mucho para, sobre todo, dar conocimiento a todo el público en general, ¿no? Hoy tenemos la grata presencia de José Soto Tinco. Él es ingeniero geólogo, tiene más de 12 años de experiencia en su rubro, hace, ya perforaciones y temas netamente de agua. Él nos va a dar una cátedra de ello. Les pido por favor un voto de aplausos para José. ¿Quién estaba allá? Bienvenido, toma asiento, por favor. Buenas noches con todos, buenas noches César, Israel, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Primero para romper un poquito el hielo, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando el frío? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, todo tranquilo, el frío está bastante intenso, pero de todas formas hay que cuidarse mucho, ¿no? Para todos hay que cuidarse. Así es, José. Para iniciar, háblanos un poquito de ti, ¿hace cuánto estás en el rubro? ¿Cómo iniciaste? ¿Qué te llevó a esto? Cuéntanos un poquito cómo inició todo esto. Yo estudié Ingeniería Geológica acá en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y el 2015 me surgieron unas prácticas para la empresa minera Las Bambas. Entonces yo entré a practicar ahí y básicamente me encantó ese mundo de la minería, ¿no? Yo llegué a trabajar no en lo que es normalmente exploraciones, sino en geotecnia e hidrogeología. Entonces ese fue mi campo desde ese momento a la fecha, ¿no? Hasta el 2019 que nos desligamos de las empresas para tener un emprendimiento en realidad, como muchos cusqueños, ¿no? Y de ahí a la fecha ya somos una empresa que, está relativamente bien acá en Cusco, ¿no? Dando solución en muchos aspectos, no solamente en el tema del agua, sino en todo lo que tiene que ver con la ingeniería, ¿no? Perfecto, José, muchísimas gracias. En acá todos los asistentes, cuando hemos puesto la publicidad en las redes sociales, hemos comentado un poco que vamos a hablar acerca de las perforaciones, ¿no? Y justo quería iniciar también preguntándote, para que todos tengamos el contexto y sepamos desde cero por dónde va todo este proceso y lo entendamos, quería comenzar preguntándote qué es la geología y qué papel juega en el proceso de perforación para la captación del agua. La geología es una ciencia, es la ciencia que se encarga del estudio de la tierra, de la composición de las capas, de las rocas, de los suelos y además, ¿no es cierto?, de las aguas subterráneas que podemos encontrar en todo el planeta, ¿no? Es una ciencia muy completa para mí, a mi forma de ver las cosas, porque tenemos mucho tiempo haciendo esto, entonces abarca muchas cosas. Súper importante conocer la geología para determinar, para saber, para no equivocarse respecto a las aguas subterráneas, ¿no? Es muy importante y se relaciona, es como tú y tus manos, como tus brazos, ¿no? Entonces es parte de la geología, la hidrogeología, ¿no? Es lo que estudia básicamente las aguas subterráneas. Ahora, José, viendo esto desde el rubro inmobiliario, ¿cómo podríamos plasmar eso? O sea, ¿cuánta importancia tiene? O sea, ponte el caso, quiero edificar vertical, no sé, 12 pisos. ¿Cuán importante es ver lo que hay abajo? El agua para las edificaciones en muchos casos es un problema, ¿no? Porque genera inundaciones, genera oxidación de los aceros, el concreto no se prepara de buena calidad, ¿no? Entonces, en estos casos el agua es perjudicial. Hay ya muchos de repente acá ingenieros civiles que dominan mucho ese tema, ¿no? Entonces, tienen que ver
alguna forma de tratar esto, ¿no? En esos casos vendría a ser un problema. Pero la solución de todo esto, aparte del tema ingenieril, ¿no es cierto?, es crear o hacer pozos. Hay unos pozos de watering que son para depresión de la napa. Eso puede servir netamente a la aplicación y solución de estos problemas de construcciones verticales, por ejemplo, ¿no? Pero para lo que son terrenos, para que un terreno sea bueno, por decirlo así, necesita agua principalmente sobre la luz y sobre el desagüe incluso, ¿no? Entonces el agua que se capta del subsuelo es sumamente importante para cualquier terreno en realidad, ¿no? Muy lo sabemos. Sí. Gracias. Bueno, paréntesis a ello, José en todos nuestros proyectos ha sido el especialista en captar el tema de agua con todo lo que conlleva ello. José, ¿cómo ha evolucionado el interés por las fuentes subterráneas de agua en regiones como Cusco y la Convención? Durante mucho tiempo nosotros estamos viendo que las fuentes naturales, ¿no?, como son los manantiales o los ríos, vienen perdiendo cantidad, ¿no?, sobre todo. Entonces, hay sectores que, por ejemplo, cuentan con una JAS, pero no tienen ni un litro de agua. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema, no? Justo con el tema que hemos plasmado para esta charla, ¿no?, que es el agua que no vemos, el agua que no podemos ver a simple vista, ¿no?, que se encuentra en la parte de abajo, debajo en el subsuelo, ¿no? Exacto. Claro, justamente hablando de lo que dices, ¿no?, del agua que no vemos, muchos tienen o tenemos la creencia de que ya hacemos la perforación, sacamos el agua y ya es apta para el consumo del ser humano. Pero en realidad, ¿cómo es, José, por favor? Antes de cualquier cosa se tiene que hacer un estudio para saber dónde están las aguas de calidad. Nosotros acá en Cusco tenemos un río que es muy contaminado, como el Ubatanay, ¿no? Entonces, las aguas que normalmente captan, ¿no es cierto? Ahí hay un acuífero grande acá, pero las aguas que captan en superficie son 100% de ese río. Entonces, no son aptas, no son buenas para consumir. Pero conforme uno va profundizando, encuentra aguas de muy buena calidad. Entonces, para nosotros saber hasta dónde llegar, hasta dónde tener aguas de calidad, hay que hacer estudios previos. Ahora, un estudio preliminar, ¿no es cierto?, es el de la geofísica, ¿sí? Pero este no te determina la calidad a ciencia cierta, nos da una referencia muy próxima de lo que podemos tener por abajo, pero lo que sí nos va a dar la ciencia cierta es un ensayo, un análisis de laboratorio. Pero cabe mencionar, ¿no es cierto?, que las aguas que están mucho más arriba, ¿no es cierto?, de repente a 2 metros, 3 metros, no tienen la calidad que tienen las aguas que se encuentran en profundidad. La pregunta, 20, perdón, 25, sería, ¿a mayor 30. profundidad es mejor el agua para el consumo? Sí, normalmente a mayor profundidad es mejor el agua para consumo, porque el agua, como muchas fuentes, sufre un proceso de tamizado, ¿no? Muchos de ustedes en el colegio de repente han hecho este experimento, que ponen gravas, ¿no?, y echan agua sucia y sale agua limpia. Ese es el proceso de tamizado que sufre el agua. Entonces, mientras más profundo te vas, definitivamente mejor calidad y mayor también cantidad de agua, ¿no? Exacto. Perfecto, José, muchísimas gracias. Te quería consultar, ¿por qué hoy en día es tan importante la perforación para la captación del agua en zonas rurales, ¿no? Y también hay muchos que dicen de que si es que perforas mucho, ¿qué va a pasar de que a futuro la tierra se va a asentar? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es mito? Claro, el agua en las aguas, el agua en los sectores rurales es muy poca. Ahora, como les había comentado anteriormente, ya no se capta como antes el agua, ¿no? Ya no se capta como antes, de los manantiales, de las fuentes que se almacenan en un reservorio. Ahora se ha perdido mucho de eso porque ya no hay mucha agua, ¿no? Entonces, la solución en comunidades como en las alturas de Puno, en nuestra selva, en la Convención, por ejemplo, es los pozos tubulares, la captación de agua subterránea, de pozos profundos, que son, bueno, más allá de 50 metros, 60, 70, 80. Conocemos toda la selva de la Convención, hemos trabajado por ahí, hemos hecho estudios, ¿no? Y no hay fuente de agua buena que no sea de pozo, ¿no?
súper importante para el desarrollo de una comunidad, súper importante para la alimentación, porque con eso preparamos en realidad nuestros alimentos, ¿no? Y fuera de eso también para el tema de la industria, porque el agua se vende. Entonces, muchas de las fuentes no son naturales, son de pozo. Y acá en Cusco hay muchas empresas que venden agua de pozo. Entonces, es definitivamente buenísimo, ¿no? Buenísimo. Correcto, José. Muchos pensamos de que el agua que consumimos, el agua potable que consumimos dentro de la ciudad, todos sabemos que nos abastece sea Cusco, pero pocos sabemos de realmente dónde proviene ese agua. Tenemos netamente el conocimiento de que el 30% de la ciudad de Cusco es abastecida por la laguna de Piuray, ¿correcto? Y lo demás por la zona de Piñipampa. Pero todo esto es mediante perforaciones. Sí. El Cusco, muchas veces pensamos, ¿no?, que el Cusco está abastecido en su 100% por la laguna de Piuray. Cuando hablamos y decimos, oiga, el espejo de agua está bajando, ya ha bajado 5 metros, 10 metros de Piuray, ¿no es cierto? Eso abastece solo una parte de la ciudad, no abastece el 100% de la ciudad. Piñipampa es un proyecto de la fase 2 de Vilcanota que tiene 4 pozos tubulares, cada uno de estos es de 22 pulgadas y bombea 250 litros por segundo. Con estos 1000 litros por segundo se abastece casi el 70% de la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, y eso es la parte sur más que todo. La parte norte, la parte del casco, abastece o se abastece de Piuray en realidad, ¿no? Hay galerías filtrantes también, esas también proveen agua subterránea, ¿no? Y en Piuray también es perforación. No, Piuray es netamente agua de la laguna, exacto. Pero Piñipampa sí son 4 pozos tubulares. Se me vino a la cabeza la perforación. Ejemplo, yo tengo un terreno agrícola y quiero dedicarme al agro. La perforación para ese agro, ¿cuánto sería lo recomendable? ¿Es necesario llegar a una cierta profundidad? Claro, hay algo que mencionaba Israel, ¿no?, hace un momento respecto a que adentro, cuando bombeo en exceso, queda espacios vacíos, definitivamente es así, ¿no? Porque adentro, hasta cierto nivel, 2 partes vamos a conocer de acá del subsuelo, la zona badosa, ¿no es cierto?, y la zona saturada. La zona badosa es básicamente la zona seca, donde no hay agua. La zona saturada, desde la franja capilar para abajo, se supone que está lleno de agua. Entonces, cuando uno bombea, genera unos vacíos donde estaba ocupándose el agua, ¿no? Entonces se deprime, hay asentamientos en caso de que sea muy amplio, ¿no? Ahora, si tú hablas del agro, ¿no es cierto?, tienes que pensar en que las plantas, no todas las plantas consumen la misma cantidad de agua, ¿no? Y ahora, si tú vas a hacer una perforación para el agro, tienes que ver que sea amigable tu perforación con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que una perforación no afecte o no genere un cono de abatimiento, un cono de presión o una zona de afectación grande, que no haya perjuicio, ¿no? Ponte que el agua, hacemos un pozo de 10 metros y el agua se encuentra a 5. Y si yo bombeo, llega hasta 10 metros, por ejemplo, el agua. Hay afectación definitivamente. Pero si hago mis estudios, hago todo lo que necesito para poder satisfacer la necesidad del agro o de cualquier otro rubro, el nivel no debería ser tan brusco, tan violento para bajar, ¿sí? Entonces, los estudios nos permiten determinar cuánto caudal óptimo puedo obtener que no genere afectación, que no me falte para mis plantas y para todo lo que yo necesito, ¿no? Entonces, los estudios son fundamentales para todo esto, ¿no? Y tiene que ser amigable con todo. Gracias. ¿Qué estudios previos son imprescindibles antes de perforar un pozo? Háblanos desde cero. Me imagino que, como lo que pasó con nosotros, desconocíamos completamente el tema y claro, nos encantó tu forma de explicar desde un inicio qué es lo que hay que hacer, qué se tiene que evitar, qué no, qué sí, etc. Claro, primero lo que tenemos que hacer es una visita técnica al campo, sin necesidad todavía de planificar los estudios. Hay que ver, reconocer si hay o no posibilidades, ¿ya? Porque no en todas las zonas del Cusco hay agua. Si bien es cierto, puede haber en todas partes, ¿no? Pero a 400, 500, 600, y eso no es lo que queremos. Vamos, hacemos una inspección de campo, si hay facilidades o no para hacer los estudios geológicos. La geología nos va a determinar si hay posibilidades o no,
¿no? Posterior a esto se hacen los estudios geofísicos. La geofísica es una técnica que se aplica para poder conocer las capas de la Tierra, por decirlo así, ¿no? Entonces, la geofísica nos da una clara visión de cómo está nuestro terreno en profundidad. Lo que se hizo, por ejemplo, en los proyectos inmobiliarios que venimos trabajando es el estudio geofísico para ver dónde están las aguas, si son aguas buenas, si son aguas saladas, aguas salobres, se ve, claro, la experiencia es lo que nos ha enseñado, ¿no? Posterior a esto, recién se emite un informe técnico donde se indica claramente dónde están las aguas, si hay agua, si no hay agua. Ahora, puede haber agua, pero puede que no sea económicamente rentable explotarlo. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de formaciones hidrogeológicas. Hay acuíferos, hay acuitardos, acuicludos, acuífugos. Entonces, cada uno de estos tiene características especiales. De un acuitardo, por ejemplo, no se puede bombear agua, se seca. Hay agua, sí, bastante, muchísima agua, pero se seca. Entonces, esas condiciones técnicas nos ayudan a conocer el estudio geológico, geofísico y asimismo el geomorfológico. ¿Por qué el geomorfológico? Si yo presento muchísima pendiente en el terreno, no hay una capacidad de infiltración. Por consiguiente, el agua se va. Pero si tengo una llanura, una pampa, por decirlo así, ¿no? La infiltración es buena. Eso es también provechoso para nuestros proyectos. Entonces, empezamos con el estudio geológico, procedemos con el estudio geofísico, geomorfológico y se dan conclusiones certeras, ¿no? Excelente, José. Dentro de los asistentes el día de hoy, me han pedido que te haga esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan bueno es poder sacar agua en la zona de Anta y también en la zona de Maras? Y también, adicionado la pregunta, es ¿por qué la zona de Maras carece de mucha agua, ¿no? Y cuando creo que se han hecho algunos pozos de perforación que conozco de X, no ha habido éxito. Ya. Esta formación tiene es una formación calcárea, arcillosa, que es muy propensa a generar huecos. Entonces, la metodología de perforación en ahí no es la que normalmente se hace o se conoce en el mercado, la de pozo inundado o con lodo, ¿no? Se tiene que aplicar otra metodología de perforación. Y ahora, para poder tener éxito, no voy a ir al campo con mis varilitas, por ejemplo, ¿no? Eso no funciona, eso es un caso muy empírico y en muchas partes resulta, porque sabemos que hay agua, pero en muchas partes no, porque no hay agua, en realidad es la profundidad que indican, ¿no? Los estudios son muy importantes. Entonces, todo ese sector de maras no presenta acuíferos como en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Presenta, no existe el término, pero presenta como vetas de agua, como venillas de agua, y que están muy profundas. Nosotros en maras tenemos dos pozos, uno de 100 y el otro de 106, y el agua recién está a 98 metros de profundidad, 99 metros de profundidad. Y pasas esta venilla y se va. Entonces son venillas, no es un término hidrogeológico apropiado, pero son como venillas de agua nada más, ¿no? No hay acuíferos propiamente dichos ahí. Pero ¿son explotables? Sí son explotables. El único detalle, aparte de que, bueno, son explotables, ¿no es cierto?, es que la calidad no es tan buena. ¿Por qué? Ese sector almacena arcillas, almacena sales minerales, no necesariamente cloruro de sodio, almacena sales minerales que le dan al agua un cierto saborcito, ¿no? Entonces, por ahí es que no es tan aprovechable, ¿no? Pero hemos hecho muy buenos estudios, muy exhaustivos, para encontrar un puntito de agua. Entonces, por ahí es que no es tan aprovechable el tema de las perforaciones en ahí, a poca profundidad, ¿no? Claro, y me imagino que también será más costoso. Definitivamente sí, porque en este caso ya no se utiliza, como te había comentado, el pozo inundado, que es muy sencillo trabajar así, sino que se utiliza una compresora muy grande y otros instrumentos, ¿no? Martillos de fondo, camisas y demás, ¿no? Para poder tener un proyecto exitoso en ahí, ¿no? Correcto. ¿Y en la zona de Anta? Nosotros hemos hecho estudios para el ANA, el 2023 y 2024 en ANTA. El agua no tiene buena calidad en superficie. ¿Por qué? Todo ese sector es un lago antiguo también, que tiene humus, que tiene materia orgánica en proceso de descomposición a 17, 18, 19 metros, ¿no? Fuera de eso, como es fondo del lago,
normalmente presenta arcillas. Las capas arcillosas no son buenas para explotar. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es definitivamente profundizar. Si no es llegar a la roca, es llegar a alguna capa gravosa, arenosa, que tenga agua en cantidad y agua de calidad, ¿no? ¿Y por qué decimos de que la mayor cantidad de agua se abastece en la roca? Para hablar de abastecimiento, ¿no es cierto?, hay que conocer los dos tipos de porosidades. Existe la porosidad primaria y la porosidad secundaria en estas formaciones. La porosidad primaria se da en los intersticios, entre gravas, ¿no es cierto?, o entre arenas, hay espacios vacíos. Esos espacios vacíos se llenan con agua. Esos intersticios llenos, ¿no es cierto?, son básicamente parte de la porosidad primaria, ¿no? Entonces, buenos acuíferos definitivamente sí. Ahora, la porosidad secundaria en la roca es netamente las fracturas. Por las fracturas pasa muchísima agua, ¿no? Y dependiendo dónde estés y a qué profundidad, ¿no?, puedes extraer lo que necesitas, ¿no? Claro. Y si la zona solamente no hay nada de roca, solo tierra, no se almacena la mayor cantidad de agua en ahí. La tierra arcillosa, tierra limosa, no arcilla con limos, tiene agua. El problema es que estos, hablando hidrogeológicamente, corresponden a una formación que se llama acuitardo. ¿Qué quiere decir? Cuando uno bombea el agua, ¿no es cierto?, puede haber muchísima agua, bombeas el agua del pozo y el pozo se seca y demora en recuperar 2 días, 3 días o a veces ya nunca más recupera, ¿no? Hay abundante agua, sí, pero las arcillas son porosas, mas no son permeables. Entonces nosotros necesitamos encontrar una formación permeable, como las arenas, las gravas, en un sector donde hay pura tierra, por decirlo así, ¿no? Entonces, para eso son los estudios geofísicos. Señor José, ¿y qué determina o qué es lo que ustedes ven para que ese pozo o para poder sacar la durabilidad de ese agua? O sea, ¿qué puntos ven para saber cuánto tiempo me va a durar ese agua? Nosotros hacemos un estudio de disponibilidad hídrica, ¿no es cierto?, para el tema de la acreditación. Cuando uno hace bombeos de pozo, ya netamente, ¿no es cierto?, bombeos de pozo, se lleva durante horas, hasta 72 horas de bombeo continuo. Nosotros vemos cuánto deprime, nosotros vemos cómo recupera, de acuerdo a cuántos caudales, de repente un caudal de 1, un caudal de 5 y un caudal de 10 litros por segundo. Entonces, en función a eso, nosotros hacemos estimaciones, ¿no? Pero los estudios de bombeo ya te dan un estimado, ¿no?, para cuántos años puede ser. Pero depende también qué tipo de acuíferos son, porque hay acuíferos colgados, hay acuíferos kársticos, hay acuíferos detríticos, acuíferos fisurados y demás. Entonces, dependiendo dónde tú estás trabajando, haces tus estimaciones de acuerdo a esos tipos de acuíferos. Porque hay fórmulas matemáticas que te permiten interpretar, ¿no?, para un tipo de acuífero, para otro tipo de acuífero y demás, ¿no? Perfecto. Antes de pasar a esa pregunta, quería saber, imagínate, yo tengo una casa acá en Cusco y tengo la posibilidad de poder perforar. La pregunta es, ¿puedo hacerlo porque sí quiero, o sea, porque tengo la posibilidad de hacerlo, o necesito cumplir algún tipo de permisos? O sea, hay que ver, necesito saber a quién le tengo que solicitar la autorización, cuáles son los pasos, etcétera. Hay que entender bien, ¿no es cierto?, de acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos 28.29.33.8, ¿ya?, que el agua es un patrimonio del Estado, que quiere decir que necesito permisos para poder explotarlo. El agua no le pertenece a nadie. Entonces, tú no puedes hacer un pozo clandestinamente y explotar el agua a tu regalado gusto, ¿no? El agua le pertenece al Estado. Explotar agua sin autorización es como robar plata del banco, ¿no? Está mal, ¿no? Por más que tengas un título de propiedad inscrito en registros públicos que te diga de que tú eres dueño de la tierra, del suelo, del subsuelo, de los aires, de todo lo que está dentro de ahí. Sí, la ley es la ley y no puedes infringir la ley, ¿no? Exacto, el artículo 2 indica eso, ¿no? Entonces, el agua es un patrimonio para cualquier fuente, sea fuente de, digamos, autorizaciones para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué tan accesible es el proceso de perforación para pequeños propietarios o emprendedores del sector agrícola o inmobiliario? Va a depender netamente de dónde se encuentre,
¿no? Los terrenos que se encuentran acá en Cusco, al menos acá hablando de la urbe, ¿no es cierto?, son relativamente fáciles de trabajar. Entonces, hablando de costos, es menor que, por ejemplo, irnos hacia el valle. El valle es muy difícil, es muy duro. Si quieres un trabajo de calidad, ¿no es cierto?, te va a costar un poquito más, ¿no? Justo hablábamos eso, ¿no? ¿Podrías quizá para el público indicar por qué es más costoso en el valle? Sí, las brocas que nosotros utilizamos, que nosotros compramos, no tienen vidas eternas, ¿no? Se acaban muy rápido en el valle. Entonces, una broca no nos cuesta 1.000 soles o 500 soles, ¿no? Estas brocas que nosotros compramos cuestan $4.000, $5.000, hasta la más cara que hemos comprado ha sido de $10.000. Entonces, en un proyecto de estos se acaba. Entonces, $10.000 ya no es suficiente para poder realizar este trabajo, ¿no? Entonces, por ahí que el precio se incremente un poco más, porque todo lo que sale malo del pozo va directo a la chatarra, ¿no? Y ese es el detalle del costo en el valle, porque el valle acumula rocas muy antiguas y rocas extremadamente duras, que no se destrozan ni con 10 combazos. Entonces, ya vemos cuál es nuestro enfoque para ese trabajo en el valle, ¿no? Por ahí es que es un poquito más costoso. Excelente, José. Antes de continuar con la siguiente pregunta, yo quisiera pedir la participación del público. Veo muchos ingenieros, también personas allegadas al sector inmobiliario. Y nada, por favor, quisiera que también, si tienen alguna duda, pregunta, consulta, acá está el experto para que les pueda ayudar o solucionar el problema que ustedes tengan. Así que, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Mi consulta sería, por ejemplo, para hacer un proyecto de vivienda particular, ¿entre qué montos oscila más o menos el costo para la ejecución de un pozo para una vivienda, por ejemplo? ¿No? Es el diámetro que está mencionado, no creo que sea el diámetro que esté mencionado que se hace para los proyectos grandes, ¿no? Quisiera saber un poco de los costos. Claro, mire, en realidad lo ideal es trabajar mínimamente con pozos de 10 pulgadas para instalar el tubo productor, que se llama, en 6 pulgadas mínimo. ¿Por qué no se recomienda menos? Porque las bombas vienen, por ejemplo, de 4 pulgadas y la tubería viene de 4 pulgadas. Entonces, exacto, póngase que algo caiga encima de la bomba, esa bomba nunca más va a salir, ¿no? Entonces, mínimo se tiene que pensar en hacer pozos de 6 pulgadas, ¿no? Eso de una parte. 2, dependiendo dónde esté, ¿no es cierto?, dependiendo a qué profundidad va, el costo es muy variable, ¿no? Aquí en Cusco nosotros como empresa estamos oscilando entre 800 y 1.000 soles el metro lineal construido. ¿Qué quiere decir? Perforación de pozo, instalación de pozo productor, de tubería, instalación de sistema de bombeo con bomba sumergible tipo lapicero, ¿no? Exacto, o sea, le entregamos un proyecto integral para que usted solamente pueda aprender una perillita en manual o en sistema automático si tiene un tanque elevado, por ejemplo, ¿no? Entonces sería aproximadamente 1.000 soles, ¿no? Aproximadamente, sí. En alta, por ejemplo, como usted dijo, 18 o 19 metros de profundidad, ¿sería lo equivalente? Sí, aproximadamente. Es que en Anta es mucho más especial que acá. ¿Por qué? En Anta hay una capa muy potente de humus. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, 15, y nos vamos a 15 a su terreno, el agua siempre va a salir con olor, con sabor. Toda la pampa de Anta se riega con nitratos, sulfatos y demás, ¿no es cierto? Entonces, todo eso filtra por ahí. Entonces, hay que ver bien dónde para recién hacer una prueba. Previo estudio, ¿no? Hay que hacer un estudio, sí. Perfecto, Por favor. Vamos. Y sobre las filtraciones de agua, bueno, digamos en Anta, en el ejemplo, digamos a 24 metros en el control, como dices, puede tener sabores, ¿no? ¿Se puede hacer filtros artificiales, algo así, para poder consumir esa agua? Los filtros artesanales no sirven en este caso, ¿no? Lo que se tiene que realizar es una desmineralización con proceso de ósmosis inversa. Pero cabe resaltar que una desmineralización requiere una remineralización. ¿De qué? De los minerales esenciales para el cuerpo. ¿Por qué? El agua pura no sirve para tomar, es dañina.
¿no? Pero el agua que tiene algo de calcio, algo de sodio, algo de potasio, magnesio, ya es buena, ¿no? Entonces los filtros artesanales no cumplen esa función, ¿no? Necesitamos filtros de una micra, de 0.5 micras o más pequeños todavía. Y si es proceso de osmotización, hay que trabajar a otro nivel, ¿no? Por decirlo así. Pero no te asustes, eso no es costoso tampoco, no nos estamos saliendo del planeta, ¿no? Es algo ya alcanzable a cualquier bolsillo en realidad. Perfecto. Por favor. Sí, Sí. por favor. Bueno, ingeniero, quería consultar al respecto al nivel freático, ¿no? Ciertamente también sabemos que en los meses de lluvia el nivel freático puede aumentar y en tiempos de sequía también puede disminuir, ¿no? Entonces, yo al momento de realizar la perforación, ¿cómo puedo asegurarme de que voy a tener la suficiente agua en meses de sequía, ¿no? O sea, o cómo garantizamos esa cantidad de agua incluso en condiciones secas. Claro, mire, el estudio nos permite determinar la existencia o no de un acuífero. Un acuífero es una formación geológica que tiene la capacidad de almacenar agua y transmitir agua. No importa el periodo, no importa si es lluvia o estiaje. El acuífero siempre te va a producir, ¿no? Siempre te va a producir. Exacto. Entonces, el nivel freático no influye mucho en nuestros proyectos. Nosotros garantizamos el servicio, ¿no es cierto?, con los estudios previos. Exacto. Sí. ¿Qué tal? Primeramente, buenas noches y felicitarlos por esta iniciativa. Creo que es un tema muy importante, el tema del agua. Y bueno, comentaste acerca de los intersticios que hay en las rocas, en el subsuelo, y la acumulación de agua que hay en estas zonas. Pero si el agua no es, bueno, no tiene un límite, ¿verdad? Va a depender de los estudios en cuánto tiempo más o menos se puede llenar o recuperar esta agua. Considerando que en toda la zona de Cusco, para todos los proyectos inmobiliarios que están vendiendo terrenos o lotes, si el estudio indica de que el pozo tubular que se está haciéndose, el agua que se está extrayendo no es suficiente, ¿qué tecnología o qué tipo de sistema se podrá utilizar para poder darle sostenibilidad al tema del agua? Mire, cuando uno hace la perforación y hace los estudios de disponibilidad hídrica, no solamente trabaja con un caudal exacto, ¿no? Te voy a trabajar con un caudal mínimo, con un caudal promedio y con un caudal extremo, ¿no? Este caudal extremo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de vaciar el pozo. Ya, al menos en el sector de Cusco no lo hemos logrado, ni con bomba de 10 caballos se ha logrado. A 30 metros, una bomba de 10 caballos nos ha dado casi 10 litros por segundo. Y no se ha vaciado, en realidad ha bajado exagerando 1,20 metros, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, estos estudios nos dicen hasta cuánto más yo puedo aumentar el caudal de explotación, ¿no? Entonces, ahí conocemos la transmisividad, coeficiente de almacenamiento del acuífero. Entonces, con esa razón, pronosticamos, con esa razón, damos indicios a 20 años, a 50 años de repente, ¿no? Exacto. Entonces, no hay cabida a errores porque tenemos más información de la que necesitamos en realidad, ¿no? Exacto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, consulta para poder seguir avanzando? Igual vamos a tener la oportunidad de poder hacerles mayores consultas terminando esta ronda de preguntas. ¿Nadie más por el momento? Creo que no. Creo que no. Correcto. Continuamos. José, Es agüita, por si gusta. nosotros conocemos a varias personas, conocidos, allegados, que muchas veces lo hacen de la forma empírica, ¿no? También muchas veces por ahorrar costos, ¿no? Contrato a una persona, me cobra 2.000 soles, hago la perforación sin un estudio previo y ya tengo agua, ¿no? Entonces, ¿qué errores comunes cometen las personas al perforar sin una asesoría técnica? Lo más común, lo que he estado viendo durante todo este tiempo que trabajamos acá en Cusco, es que las personas en un corto periodo, ¿no es cierto?, se quejan de que mi pozo ya no recarga como antes, ya no hay tanta agua como antes, ¿no? Tengo problemas en mi terreno, está sacando agua, sí, pero agua turbia, ¿no? Es porque no hay justo esa asesoría profesional que uno necesita, ¿no? Los pozos no se construyen iguales todos. La geología varía mucho de un punto a otro.
Entonces los pozos no se construyen de igual forma. Hay espacios donde se tiene que sellar porque de repente es muy arcilloso. Hay espacios donde se tiene que poner grava, de repente es muy productor. Hay espacios donde vamos a encontrar de repente muchísima contaminación, por consiguiente se tiene que impermeabilizar, ¿no? Como por ejemplo en nuestro proyecto, ¿no? En nuestro proyecto hemos impermeabilizado casi 20 metros, 20 o 30 metros, y las aguas saladas no entran al pozo. Entonces, todo depende de la construcción y asesoría profesional en realidad, ¿no? Como dicen muchas veces, y esta frase la conocen todos, y estoy seguro que a todos les ha pasado, lo barato sale caro. En algún momento todos han dicho eso, absolutamente todos, estoy seguro de eso. Y es por esa razón, hay que tener cuidado con esas cosas. En realidad hay agua en todas partes, solo hay que ver el tema de la calidad, de la cantidad que yo necesito, y si mi proyecto es a largo plazo, ¿no? Tengo que garantizar la existencia de ese agua durante todo ese tiempo, ¿no? Eso es importante, la asesoría es fundamental. Excelente, muchas gracias, José. Genial. Desde tu conocimiento, tu perspectiva y tu experiencia sobre todo, ¿qué impacto tiene tener un pozo propio en la valorización y autonomía de un condominio o casa de campo? A modo de experiencia, una experiencia que tengo, ¿no? En Guayocari hemos hecho muchas perforaciones para hoteles, para proyectos de inversión muy buenos, ¿ya? Y no tenían el valor, ¿no es cierto?, que venían los gringos a visitarles y veían que traían agua en Chavos, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, oye, que mira, que te dan un comentario malo, bueno, ¿no? Pero cuando empezaron a explotar agua subterránea, los extranjeros vienen y se impresionan de lo que hay. Es agua pura, es agua de la tierra, es agua de calidad. Entonces, ¿sabes qué? Te estaba pagando tanto, pero ahora te voy a dar una recomendación para que tú mismo puedas incrementar el costo de tu negocio, ¿no? Los terrenos que hemos hecho ya no cuestan igual, se han comprado como con $50. El pozo de agua, que ya es totalmente funcional porque hasta tiene paneles solares, ha incrementado casi si hablamos de 50 a 150, es un 200%, ¿no? 200% del valor. Entonces ya tu terreno no cuesta igual. El agua es fundamental donde sea. Entonces, súper importante el agua en los proyectos inmobiliarios, porque definitivamente se disparan, ¿no? Hay algo que hablas mucho en tus videos y es súper interesante, de la plusvalía intrínseca. Eso es netamente plusvalía intrínseca, ¿no? Y tu terreno es mucho más, por decirlo así, ¿no?, costoso cuando tiene agua propia, ¿no? Entonces José está diciendo de lo que hablo no es floro, es la verdad. Es verdad, es verdad. No te inventes. No solamente en estos terrenos del valle, cualquier terreno con agua ya no cuesta igual, ¿no? Ya no cuesta igual. El agua es vida donde quiera que sea. Donde quiera que sea, hay agua, hay proyectos grandes. En la misma costa, donde podíamos ver arenales y arenales, ahora hay mucha uva, mucha planta, mucha cosa que se exporta al extranjero porque hay agua. Y esos terrenos ya no cuestan igual, ¿no? Entonces cambia totalmente el sentido, ¿no? Entonces la plusvalía no es floro, como dice, es cierto, es bueno. Ok, gracias José. Me recordaba la conversación que tuvimos previa a este podcast. Les comento un poco, hemos tenido una conversación con José hace unas 2-3 semanas atrás, más o menos, en las que pudimos conversar un poquito más a profundidad sobre el agua potable que consumimos, ¿no?, en nuestras casas. Todos creemos que realmente el agua que quizás nos da la empresa abastecedora de este recurso hídrico, pues es totalmente potable. Pero, ¿qué tal si lo cuestionamos? José, ¿realmente el agua que llevan nuestras casas en la ciudad es potable? Yo dudo mucho de la calidad del agua que tenemos acá. ¿Por qué? Cuando uno hierve agua en su tetera, en su olla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Alguien nos puede decir qué pasa? Se blanquea, ¿no? Blanco, claro. Entonces, ¿alguno de ustedes alguna vez ha llevado el agua de seda al laboratorio y que nos digan cuánta dureza tiene el agua? Nadie, ¿no? La dureza, ¿no es cierto?, es el carbonato de calcio presente en el agua. Entonces, si es a ese extremo, definitivamente el agua no es tan buena como digamos. Si yo me estoy bañando, estoy un mes en mi ducha, esa ducha se obstruye, tengo que desarmarla, sacarla.
Aún sea la terma a gas. La terma a gas también se obstruye. ¿Por qué? Porque en la calderita se queda el calcio. Entonces, ¿es buena? Hay que pensarlo, ¿no? 2, cuando uno abre su caña en la mañana, voy a preparar mi desayuno. Por Sale ejemplo. leche. Sale leche. ¿Eso qué cosa es? Es la abundante cantidad de cloro. El cloro es malo para los huesos. ¿Por qué sufrimos de reumatismo? ¿Por qué nos duelen los huesos? ¿Por qué hay osteoporosis y demás? Porque el cloro es malo para la salud. Pero en cierta cantidad está bien, pero en la cantidad que nos ofrecen en los caños, no. Entonces, ya vas dudando de la calidad de agua que te están dando en las casas, ¿no? En muchas otras condiciones, ¿no es cierto? El agua hasta viene turbia. Entonces, no puedes pensar que la calidad de agua que recibes en tu casa es buena, ¿no? Porque se hace de forma industrial, de forma muy despreocupada, podría decirse, ¿no? Y se entrega. Empresa, ¿no? Claro, al final es una empresa. Lo que ellos quieren, ten agua en tu casa y por eso me pagas, ¿no? Eso es todo, ¿no? Pero la calidad de agua en realidad no es buena. José, y hablando de ese tema, ¿qué recomendarías hacer? O sea, quizá comprar, porque en Promar puedes comprar pequeños filtros. ¿Esos son buenos? Esos filtros son solo para partículas finas, ¿no? Arcillitas, ¿no? Cosas pequeñas. O sea, lo que se puede recomendar es una microfiltración con equipos de ósmosis que no desmineralizan, que sacan solo lo malo, que es el cloro, el calcio y algunos otros metales que nos hacen daño, ¿no? Pero son equipos que no son costosos. Ahora están a la mano para 200, 300, 400, 500 soles. O si vas a tener industria, definitivamente piensas en algo más, ¿no? Pero sí son O alcanzables. sea, sí sería importante que todos pensemos en tener filtros en casa. Sí, definitivamente, definitivamente. Porque, por ejemplo, el vaso que retiene, por ejemplo, el agua de Piuray es caliza. Entonces, esa caliza llega a nuestras casas siempre, ¿no? Las aguas que vienen del Vilcanota, si bien es cierto, son pozos, ¿no? De Piñipampa, si bien es cierto, son pozos, pero también el río entra al acuífero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las bacterias, parásitos y demás entran al pozo. Por consiguiente, el demasiado cloro, ¿no? Que tienen las aguas, ¿no? Está muy, muy sucia, pero el cloro lo mata todo, ¿no? Ahora, ellos te dicen, hierve tu agua antes de tomar, ¿no es cierto? Siempre, hierve tu agua. No porque tenga parásitos, porque todo lo mata el cloro. ¿Por qué te dicen eso? Porque la forma más barata de ablandar el agua es hirviendo. La forma más barata de tener un agua blanda, agua consumible, es hirviendo el agua, ¿no? Es por eso, más que cualquier otra cosa, ¿no? Genial. José, ¿cuál es la diferencia entre depender de la red pública, UJAS, y tener agua propia? Bueno, valga recalcar que el agua, cuando uno usa el agua, ¿no es cierto?, del Estado, no es tuya, ¿no? El Estado te da un permiso, ¿no?, para que tú puedas usar, y vamos a llamarlo así, agua propia, ¿no? Pero hay que recalcar que no es de nosotros, no es de nuestra propiedad, ¿no? Cuando uno vive, por ejemplo, en el sector de Alto Cosco, ¿no? El agua no va a llegar a tu terreno, no va a llegar porque es difícil, es muy difícil que allá llegue por X condiciones. Entonces, ¿ya te está perjudicando la empresa? Claro que sí, porque te ha puesto una traba por ahí, ¿no? En otros casos, los HAS, ¿qué es lo que hacen? Cuando quieren te dan y cuando no quieren no te dan, ¿no? Esas juntas administradoras del servicio de saneamiento hacen lo que quieren en muchas comunidades. Por eso es que hemos viajado lejos a hacer proyectos para personas, porque cuando quiere la HAS te abre el agua, te da el agua. Cuando no quiere, no te da, ¿no? Entonces, definitivamente tener agua propia, por decirlo así, es extremadamente bueno, ¿no? Y no hay punto de comparación, ¿no? Tampoco la empresa prestadora de servicios te ofrece lo que tú necesitas, ¿no? Te da también cuando quiere, pues, ¿no? Y te la corta cuando te corta quiere. 8 de la mañana, coge. Si has cogido, bien. Si no has cogido, ya perdiste. Y te cobran igual. Y claro, igual te cobran. Correcto. Perfecto. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna otra duda adicional, consulta que haya surgido? Por favor. A la consulta que le hice sobre el costo para el caso de una vivienda familiar, usted me dijo más o menos un promedio de 19.000 o 18.000 soles, ¿no? Por metro lineal, considerando la profundidad. ¿Eso considera con el funcionamiento de una bomba
eléctrica o menciona también paneles solares? Es solamente el tema de la bomba, ¿no? Es solamente el tema de la bomba. Ya, nosotros, si por ejemplo acá perforamos, ahí le entregamos a usted. Si ya quiere llevarlo al quinto piso, almacenarlo al costado, ¿no? Ya es otra gestión. ¿Podemos hacerlo? Sí. Nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con agua. No solamente las aguas de consumo, sino también lo que se evacúa, todo lo que son biodigestores, paneles y demás, ¿no? Pero eso tiene otro costo. ¿Por qué? Dependiendo cuánto yo voy a utilizar en mi bomba, ¿no es cierto? Se recomiendan paneles, porque pueden ser 2, pueden ser 8, pueden ser 20, pueden ser 30, entonces el costo se amplía, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a pensar, por ejemplo, en esto de los paneles, ya no solamente sería para una bomba, de repente para mi casa, si es que no tiene y demás, ¿no? Exacto, exactamente. Así es. Por favor. Sí. Con respecto a las captaciones, en algunas comunidades, en algunos lugares, se capta el agua pues, mediante la infiltración. Y eso a través del Estado hace los proyectos con las cochas de agua o lagunas artificiales, ¿verdad? Entonces, el agua, la calidad o el nivel de turbiedad, en ese caso de la captación, con respecto a lo que es el Cusco, ¿cuál es mejor? No tengo un valor exacto para decirte cuál puede ser mejor, ¿ya? Pero lo que hacen normalmente es, el que está cristalino tomas, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es sacar parámetros físico-químicos, bacteriológicos y metales pesados de todas y cada una de esas aguas, ¿no? No porque las aguas de la montaña se acumulen, son mejor que las aguas del pozo, no necesariamente. Si, por ejemplo, estas aguas pasan como por un proyecto minero, tú tienes metales pesados en esa agua de arrastre, ¿sí? Entonces hay que pensar en esas cositas, ¿no? Si esa agua va a otra comunidad más distal y a otra comunidad, los metales siguen arrastrándose. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Los pozos, por ejemplo, de Puerto Maldonado tienen muchísimo hierro, no son aptas para el consumo. Pero ellos dicen, no hay agua, ¿qué hago? ¿Qué tengo que tomar? No hay de otra, ¿no? Entonces hay que recomendar para cualquier proyecto de agua, un análisis físico-químico, bacteriológico y de metales pesados. Porque aunque no nos imaginemos, por ejemplo, en todas partes hay, porque el magma trae todas estas cosas. Acá, por ejemplo, me dirán, oh, pero en Cusco, ¿dónde? El rodador que nosotros conocemos es una roca que se llama microdiorita, ¿no? Esta roca tiene minerales, metales pesados, ¿no? Entonces hay que ver si esas aguas, por ejemplo, son buenas, ¿no? Una consulta más, por favor. Con respecto a la capacidad de almacenaje que tiene el suelo, el tema del agua, y el tema del abastecimiento por lluvia que tienen las captaciones o las infiltraciones, las sacas de infiltración, ¿qué va a pasar con el tiempo, ya que ahorita hay un problema con el cambio climático? O sea, ahorita la noticia es el agua que no vemos, pero pronto será el agua que nunca veremos, o ya no veremos. Entonces, ¿qué se va a hacer para aquellos lugares, digamos, que han tomado en cuenta? Bueno, no todos hacen pozo tubular. Muchos proyectos que están en zonas alejadas, pues toman el agua que tienen en ese lugar. ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, lo que nosotros conocemos de acuerdo a la estadística mundial del agua es que solo el 3% es agua dulce, ¿sí? Solo el 3%, muy bien. De ese 3% de agua dulce, ¿ya? El 97% es el agua que no vemos. El 3% es el agua que sí vemos. Entonces, todo el 97% está adentro, ¿no? Ahora, que nosotros podemos recomendar plantar, reforestar, pero ya no pues con eucaliptos. Los eucaliptos consumen demasiada agua y a este punto ya se han convertido en una plaga. No dejan que el agua infiltre. Echa tanta savia que la arcilla que están ahí se pone durísima. Entonces, ¿qué hace el agua? Escurre, ¿no? A diferencia de tener, por ejemplo, plantas nativas como la queoña, el chachacomo y otras demás, ¿no? Que sí no hacen tanto daño como estas plantas, ¿no? Entonces, el agua tiene capacidad de infiltración. El ciclo hidrológico es ¿no? Todas las aguas van al mar y regresan a la puna. Ese es el ciclo hidrológico, ¿no? Y mientras haya sol, va a seguir surgiendo esto, ¿no? O sea, no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Las aguas del mar se calientan, precipitan, ¿no es cierto? Y regresan, ¿no?
pero recuerda, ¿no? El 97% de las aguas dulces están adentro, son las aguas que no vemos en realidad. Pero eso no va a pasar con la laguna de Piuray. En algún tiempo posiblemente se seque esta laguna, entonces lo que nosotros tenemos que encontrar son las fuentes subterráneas. Hace poco hemos terminado un proyecto cerca de la laguna, en la parte más alta de todo Piuray, donde nadie se imaginaría que había agua. Hemos hecho los estudios, hemos encontrado, y el cliente se ha quedado totalmente satisfecho. Está un poco lejos de la laguna, en un área realmente que da mucho que pensar, porque cualquiera viene y dice no hay agua, porque no hay árboles, no hay nada. Pero hemos hecho los estudios y hemos sacado ese sector. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no es cierto?, que esas aguas son mucho más abundantes que las aguas que ves. Hemos bombeado 2 litros por segundo. El nivel está a 34 metros. Y solamente desciende, en 2 horas y media de bombeo, 2 centímetros. Con 2 litros por segundo. Suficiente, ¿no? Para cualquier proyecto, es muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar en adelante. Gracias. Sí. Perfecto. Por favor, ¿alguien más tiene otra duda, consulta? Si es que por el momento no, yo tengo una. Hablabas de los permisos que tenemos que tener para el tema de la perforación, porque este recurso hídrico es del Estado. ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que seguir? ¿Cuáles son los permisos que tendríamos que solicitar? Ya, la ley de recursos hídricos, en la ley de recursos hídricos se encuentra todo esto, para todo tipo de proyectos, sea captación de manante, captación de río, captación de pozo tubular, sea artesanal también, ¿no? Lo normal para un proceso de licenciamiento de un pozo tubular es empezar con el anexo 5, el anexo 9, el anexo 13 y el anexo 16. ¿Qué es el anexo 5? Es la autorización de perforación de pozo explorador, ¿no? El pozo que se perfora, ¿no es cierto?, necesita una autorización bajo una resolución electoral del ANA, del Estado. Entonces, uno hace el hueco y hace los estudios respectivos para decir, ¿sabes qué? Si hay agua. Quiero pasar al siguiente punto, que sería el anexo 9, que son los estudios de acreditación de disponibilidad hídrica, que quiere decir si hay agua. El informe y la certeza, ¿no es cierto?, de que lo que tú tienes abajo es un acuífero, que no va a causar daños ni impactos a terceros, ni va a causar afectaciones. Después de eso se pasa al anexo 13, que es la autorización de ejecución de obras, que quiere decir mis líneas de impulsión, almacenamiento, descarga y todo eso, ¿no? Y por último, la licencia de uso, que es el anexo 16. Todo este proceso administrativo tiene plazos, tiene tiempos, y todo se encuentra en el TUPA, ¿no? El máximo es de 30 días hábiles, y el más corto es de 15 días hábiles, ¿no? Hablando del tema de la licencia. Cada uno tiene un procedimiento, un índice mínimo requerido para presentar en un informe, ¿no? Y solo puede hacerlo aquel que está acreditado, que tiene acreditación como consultor ante la entidad ANA, ¿no? No solo como consultor, sino también como empresa de perforación de pozos, ¿no? Exacto, son 2 acreditaciones, exacto. Solo ellos pueden realizar todo el trámite, ¿no? Es así. Correcto. Ahora, si es que hablamos del tema de las fajas marginales, todos sabemos de que para la construcción, si es que estamos cerca, por ejemplo, de una laguna o un río, tenemos que tener una faja marginal para poder construir. ¿Pasa lo mismo en el tema de perforaciones? ¿Necesitamos tener una faja marginal para la perforación? Lo que ANA estipula en el TUPA y en la ley de recursos para pozos tubulares es que su faja marginal podría decirse así, ¿no es cierto?, son 500 metros a la redonda. No debe haber nada 500 metros a la redonda. Y si hay, debería ser un pozo que no afecte a ¿no? Ponte que sea un pozo clandestino, ¿no?, que esté en proceso de regularización. Si no hay afectación entre uno y otro, va a proceder el trámite. Caso contrario, se va a tener que cerrar, ¿no es cierto?, el que ha sido recientemente abierto, ¿no? Es lo que se indica en la norma, ¿no? Exacto, pero su faja marginal sería mínimo 500. Genial, genial. Por favor, ¿alguien, alguna otra duda, consulta para ya ir cerrando? Por favor. Ingeniero, ya que mencionó Israel el tema de las fajas marginales, en el tema de las lagunas, la zona de amortiguamiento, ¿qué tan importante es? Porque no se nota, no se ve. ¿Y quién lo controla? Va a depender de la envergadura de la laguna, del proyecto que hay, por ejemplo, ¿no? El Huaypo tiene aproximadamente 153, 158 metros ya de faja marginal de protección, ¿no? Eso es uno. 2, no se puede tocar. Ahora, hay otras lagunas, como por ejemplo
Piural, que tiene una faja mucho más grande, porque es un proyecto que abastece de agua al Cusco. Entonces su faja es mucho más grande, ¿no? Pero hay lagunillas, hay pequeñas, de repente, pequeñas lagunillas que tienen otra condición. Todo esto está en la ley de recursos, dependiendo del volumen, dependiendo del tamaño, dependiendo de otras condiciones, ¿no? ¿Y por qué, por ejemplo, Huaypo no se explota? Porque es agua salada, ¿no? Entonces, por ahí es que no le prestan la importancia que le prestan a Piural, por ejemplo, ¿no? Exacto. Esta zona de amortiguamiento, que es obviamente fuera de la faja marginal, o parte de la faja marginal, no es una parte, ayuda en el tema del cuidado, de la calidad del agua que está en la laguna. En realidad sí, porque mira, muchas casas que están dentro de esa margen contaminan, sea por pozas, ¿no? Mucho del ambiente, del panorama natural se afecta también con las carreteras, por ejemplo, ¿no? Y ahora, si una carretera está dentro de esta faja marginal, posiblemente en un tiempo cuando retome su nivel se pierda, ¿no? Entonces, sí es preferible sacarlo de todo eso. ¿Afecta definitivamente? Sí, es definitivo, ¿no? Exacto. Buenas noches con todos. Una consulta. ¿Y el TUPA es según la zona o solamente ANA es lo que pone precio? No, el TUPA es el procedimiento, tú conoces, ¿no? Es a nivel nacional. Los trámites es para todos, ¿no? Y ahora la entidad que regula esto a nivel nacional es el ANA, la Autoridad, ¿no es cierto?, Nacional del Agua. Dependiendo en qué sector estés, vas a encontrarte con un ALA, que es una autoridad local del agua, ¿no? Y dependiendo en qué subsector estés, vas a enfrentarte o encontrarte con la AAA, la Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? Los costos son lo mismo para todos los proyectos, ¿ya? De acuerdo, en el TUPA están los pagos, los tiempos, absolutamente todo. Pero lo que son las perforaciones, y es a lo que también preguntan, ¿no es cierto? No, los costos varían dependiendo dónde vamos a perforar. Si es en roca dura, si es en terreno blando, ¿no? Dependiendo de eso son los costos. Y también dependiendo con qué materiales quieres que se haga tu pozo, ¿no? Eso también es importante, exacto. Si quieres calidad, va a tener que ser un poquito más. Si quieres algo así, bueno, ya no importa la mala, como dicen, ¿no? Va a ser un poco menos, ¿no? Pero hay que buscar sostenibilidad sobre todo, ¿no? Y una consultita más. Digamos que en la provincia de Acá están haciendo perforaciones clandestinas. ¿ANA puede llegar a multar esas? Claro que sí, así es. Va a llegar a sancionar, a cerrar a todos los pozos, ¿ya? Y la sanción económica administrativa también está en la ley de recursos, que va de 0.5 UITs hasta 10.000 UITs. Entonces hay que tener cuidado con eso. 1. 2. No puedes hacer pozos por doquier, por decirlo así, ¿no? ¿Qué ha sucedido en la costa, en la parte de Ica, Nazca, Pisco? Ha sido tan extremo el bombeo de agua subterránea dulce que se ha deprimido tanto la napa que el mar ha entrado a llenar esos poros vacíos. Ha habido intrusión marina, los pozos se han perdido, inversiones que han fracasado pero al extremo. Entonces, en Anta en algún momento va a llegar a ser así, porque todos, ponte, 100 casas van a prender su bomba en la misma hora. Cada bomba que bombee solamente 1 litro por segundo, estamos hablando de 100 litros por segundo. Si el acuífero no tiene esa capacidad, ¿qué va a hacer? Se va a deprimir. Afectación global, 1. 2, si ya tienes tu terreno, tu casa, ¿no? Va a empezar a hundirse. Entonces, no pueden hacer así de forma criminal eso, ¿no? O sea, agarrar y hacer la perforación común, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Fuera de la sanción y todo, tu proyecto que tú quieres de repente, hasta el momento que tú mueras, va a empezar a colapsar, porque el espacio vacío, el espacio que está relleno de agua, va a quedar vacío. Por consiguiente, el peso de tu casa va a empezar a compactarlo. Se va a sentar tu casa, vas a perder mucho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Alguien más, por favor? Ingeniero, y con respecto a lo que dijo que puede tener una afectación superficial, ¿no?, con el tema de las edificaciones, ¿cuál sería una profundidad mínima que deberíamos respetar para no tener esa afectación superficial, ¿no? Claro, cuando nosotros hacemos el estudio de disponibilidad hídrica, determinamos el cono de abatimiento, ¿no? Dependiendo del caudal que nosotros explotamos. Si el cono, por ejemplo, del nivel estático
supera el área de mi casa, por ejemplo, ya no debería explotar a ese caudal, debería bajar el caudal. Ponte que estemos bombeando a 5 litros y supera. Entonces, ¿qué hago? Le bajo 2 litros. Está menos, le bajo a 1 litro, suficiente, ¿no? Entonces, ese cono de abatimiento, ese cono de depresión es súper importante para no generar afectación a terceros ni en ningún proyecto, ¿no? Por eso los estudios de disponibilidad hídrica con bombeo son súper importantes. Perfecto. Por favor. Mencionaste acerca de lo costoso que es el tema en las perforaciones. Yo entiendo por la diamantina, todas las herramientas que ustedes utilizan para la perforación. ¿Hay algún, digamos, algo con al tema económico, o sea, más adelante, algunos 5 o 10 años, que estas perforaciones puedan costar algo que sea más accesible, digamos, a la población o a aquellos proyectos que quieren considerarlo? No sé, 5 o 10 años, ¿no? ¿Hay la posibilidad de alguna tecnología de repente que todavía no ha llegado al Perú y que esto podría abaratar, ¿no?, el tema de los costos de perforación, ¿no? En realidad no existe más tecnología. O sea, las dos únicas formas que hay de hacer pozo, bueno, el de a mano no vamos a considerarlo, ¿no? Es o con pozo inundado o con aire comprimido, nada más. Entonces, en ambos se utilizan materiales que definitivamente tienen costos, ¿no?, muy elevados, dependiendo de la calidad que tú vas a utilizar. Entonces, conforme va pasando el tiempo, aparecerán muchas más empresas, ¿no? Entonces ahí es cuando se abaratará posiblemente el costo. Pero llegará a un punto en el cual ya no va a ser sustentable para nadie. Entonces, ¿no?, como todo negocio, va a morir todo, ¿no? Exacto. Y ahora, fuera de eso, si en algún momento nuestra agua entra a la bolsa, estamos perdidos. Los pozos ya no van a costar así, pues, ¿no? Los pozos van a costar doble o triple, ¿no? Eso hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Exacto. Ahora, otra cosa importante, conforme va pasando el tiempo, mientras más pozos explotemos, el agua va a estar más profundidad. Entonces, si un pozo estaba a 10 metros, más adelante ya no será 10 metros, será 20, 30, 40. Entonces, reperforar el pozo hecho es más costoso que volver a hacer, entonces vas a tener que hacer nuevamente, ¿no? Como en México, por ejemplo, ¿no? México también es un lago, o fue un lago, ¿no? El agua estaba a 6 metros, 7 metros, 10 metros. Ahora, el pozo menos profundo es 250 de profundidad. 250. Si hablamos, ponte 500 soles el metro, por 250, para encontrar una pizca de agua. Entonces hay que irse 280, 300 metros para tener la cantidad que necesitamos, ¿no? Exacto, eso es de mucho cuidado. Genial. ¿Algo más, por favor? Bueno, creo que no. Primero, por favor, quisiera que me ayuden a darle un voto de aplausos a José. Lo segundo es, primero, agradecerte, José, agradecerte por todo el conocimiento brindado. Estamos muy agradecidos desde la Cámara Inmobiliaria también. Por favor, no sé si podrías darnos el nombre de la empresa, de tu empresa, y también tu número celular, para los que gusten, anoten, por favor, cualquier consulta pueden hacerlo. El nombre de la empresa, por favor. Sí, nosotros somos Grupo Aquaterra. Grupo Aquaterra. Imagino que las tienen en redes sociales también, sí, ¿verdad? Así es, tenemos. Facebook, Instagram. Y tu número celular, por favor. Sí, solo para contratos, por favor. 953-78-43-80 y 994-744647. Nosotros hacemos todo lo que es investigación de agua subterránea, investigaciones geotécnicas, investigaciones geológicas, también hacemos exploraciones mineras, resolvemos todo el proceso de electrificación también, porque contamos con profesionales que conocen este tema de electrificación, sea por parte de la entidad prestadora de servicio o con sistema autosustentable, que es el panel solar, ¿no? También el tema complementario, que son los biodigestores, porque puede que tengas un terreno y tengas agua, pero ¿a dónde echas los residuos? Entonces nosotros también vemos el tema técnico de la instalación de biodigestores para no tener fallas nunca, ¿no? Para que nuestra casa sea totalmente sustentable, por decirlo así. Perfecto. ¿No? ¿Podrías repetirlo, pero un poquito más lento, por favor, tu número celular? 953-78-43-80.
A 1. Y el otro es 994-744647. Muchísimas gracias. Igual, bueno, nosotros damos fe. Con José trabajamos ya hace muy buen tiempo. No tenemos palabras, es un súper profesional, de verdad nos ha ayudado un montón. Y si están pensando hacer algo respecto a todo lo mencionado, completamente recomendadísimo. Muchísimas gracias, José. Gracias por tu tiempo y gracias por ayudarnos también a seguir creciendo. Gracias, José. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Este ha sido el inicio de los podcasts en vivo organizados por la Cámara Inmobiliaria Cusqueña. Este es solamente el inicio. Tenemos mucho know-how, tenemos muchos especialistas como José que van a venir acá a compartir, así que no se olviden los que todavía faltan inscribirse a la Cámara, pueden hacerlo, ahí las señoritas les van a poder atender con todo gusto. Y muchas gracias. Gracias a todos. Infinitas gracias. ¿Tomas? Una fotito.